Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ver el tema de contaminación o polución. También son sinónimos. Entonces pongan como título contaminación o polución en el ambiente. Bueno, esto es en el contexto de en el medio ambiente. Entonces primero vamos a dar el concepto de polución o de contaminación. Vamos a ver. Aquí viene. Polución. El concepto es acción de introducir en el medio natural cualquier sustancia o agente que puede perjudicar a ese medio y que se añade a mayor velocidad de lo que el medio es capaz de deshacerse del agente polucionante o contaminante. Es decir, el medio ambiente de por sí tiene sus medios, sus procedimientos para deshacerse de contaminantes, de poluciones. Pero cuando esta polución, cuando este contaminante ya supera a su capacidad de desecho, entonces ya genera una contaminación, una polución. Más bien es cuando este agente polucionante, cuando este agente está en exceso, entonces ya hablamos de contaminación. ¿Sí? Entonces es como el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano ya tiene sus mecanismos de desecho, de deshacerse de cosas que le hacen daño. Pero cuando estos mecanismos se echan a perder o se ponen en exceso, se hacen trabajar en exceso, es cuando hay problemas en el cuerpo. Es decir, el cuerpo puede procesar grasas y también puede desechar grasa que no le sirva. Pero obviamente, cuando hay un exceso de un consumo en exceso de grasas, pues obviamente se va a hacer daño al cuerpo. Estás saturando al cuerpo y esos mecanismos que sirven para deshacerte de grasas o de almacenarlas adecuadamente ya se van a ver afectados. Así sucede con el ambiente. Tiene sus procesos para deshacerse de contaminantes, de sustancias. Pero cuando estos contaminantes que ya se presentan en exceso, ya es cuando hablamos de contaminación, de polución, porque el medio ambiente ya no se puede deshacer de ello. Ahora entonces póngale pausa al video y copien el concepto de contaminación o polución. Copien. Bueno, lo escribo porque aquí se equivocaron, es del agente polucionante. Vamos a escribir el concepto. Acción de introducir en el medio natural cualquier sustancia o agente que puede perjudicar al mismo. Bueno, a ese medio. Y que se añade a mayor velocidad de lo que el medio es capaz de deshacerse del agente polucionante. Del agente polucionante
o contaminante. Ahí está, este es el concepto de polución o contaminación. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces ahora vamos a ver tipos de contaminación. Vamos a ver atmosférica. Contaminación atmosférica. Vamos aquí primero en este concepto. Con polución atmosférica o contaminación atmosférica son sinónimos. Dice polución de la atmósfera como resultado de la combustión de combustibles fósiles, valga la redundancia, tales como carbón, petróleo, con la introducción en el aire de compuestos orgánicos e inorgánicos, tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre también, etcétera. Bueno, entonces es lo mismo, es adicionar a la atmósfera, a ese medio, más agentes polucionantes o agentes contaminantes, como dice acá, agentes polucionantes o contaminantes, más de lo que puede desechar la atmósfera. La atmósfera no puede desechar todo. Bueno, en el caso de la atmósfera, ¿cómo desecha la contaminación? Bueno, el dióxido de carbono, a través de las plantas. Las plantas absorben ese dióxido de carbono. Pero cuando ya hay un exceso, y obviamente, y si las plantas van disminuyendo, los árboles, pues ya no se puede deshacerse de todo ese dióxido de carbono en exceso, ¿no? Ya no lo puede procesar. Ya las plantas ya no lo pueden absorber todo porque es demasiado. Entonces, esta es la polución atmosférica. Se debe principalmente a gases como dióxido de carbono o monóxido de carbono. Y produce el llamado smog. El smog es niebla contaminada, es decir, es una mezcla de niebla y humo. Este humo se debe a estos gases que acabamos de decir. Vamos a ampliarnos un poco más en esto. Ahí es cuando se da la famosa inversión térmica. Después lo vamos a ver, Ahora aquí es lo que habla del smog como consecuencia de la contaminación del aire y debido a la inversión térmica. En las ciudades con gran actividad industrial y vehicular se forman grandes masas de lo que se conoce como smog, que es una mezcla química de gases que forman una bruma amarillo cobriza, como color cobre, constituida por el ozono al nivel de la Tierra, óxidos de nitrógeno, compuestos volátiles orgánicos, dióxido de azufre, ahí está lo que leímos hace rato, etc. Bueno, dice este fenómeno reduce el aporte energético solar al aumentar la opacidad de la atmósfera, disminuyendo su nitidez y visibilidad. Ahí está, disminuye la luz solar, disminuye la nitidez y su visibilidad. Esto le puede hacer mucho daño a las plantas porque necesitan de la energía solar, de la luz solar. Bueno, vamos a ver rápido qué es inversión térmica. Dice, es un fenómeno natural que se produce cuando una capa de aire caliente queda aprisionada entre dos capas de aire frío, impidiendo la libre circulación atmosférica y provocando que el aire contaminado se estacione al nivel del suelo, como puede verse en la figura. Aquí está. Este es el flujo normal, aire frío y aire caliente. Ahí está. Esto resulta peligroso cuando ocurre en las grandes ciudades porque los gases tóxicos se quedan a un nivel muy cercano a la población y su concentración puede ser 10 veces mayor que cuando las condiciones son normales. Ahí está. Esta es la inversión térmica, cuando el aire caliente se queda entre dos capas de aire frío. Ahí está. Eso es lo que debería ser normal, pero esto es la inversión térmica. Bueno, luego también surge el llamado smog fotoquímico, cuando hay mucha contaminación en la atmósfera, muchos gases de los que vimos anteriormente, surge el smog fotoquímico, que es, dice aquí, está constituido por la combinación de reactivos y productos que existen cuando hidrocarburos y óxidos de nitrógeno se juntan en la atmósfera con la presencia de luz solar. Y de aquí surge la llamada lluvia ácida, de este smog fotoquímico que surge por gases como
hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, surgen estos la lluvia ácida. Ahí está. Se efectúa cuando los contaminantes atmosféricos provenientes de las industrias, en especial del dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, los que vimos hace rato, reaccionan con el agua de las nubes y forman ácido sulfúrico y nítrico. Posteriormente caen al suelo como lluvia, llevando consigo dichos ácidos casi siempre lejos de la fuente generadora. Esto es porque las nubes están en constante movimiento, así que quien generó esa lluvia ácida no le cae generalmente esos ácidos, precisamente este tipo de lluvia ácida no cae donde se generó, porque las nubes están en constante movimiento. Así que quien provocó, bueno, los agentes, las industrias que pueden producir esta lluvia ácida, no les cae esta lluvia precisamente, sino caen en otras poblaciones. Incluso puede caer no solamente en ciudades, sino en ranchos. Y dice aquí cuál es pues sí, obviamente este aumento de la acidez. Cuando la lluvia cae en el suelo, esta acidez le hace mucho daño a los suelos. Esto ahorita lo vamos a ver. Un aumento de acidez en el suelo es muy peligroso. Le puede afectar a las cosechas. Y obviamente si nosotros no es bueno que consumamos mucho ácido, entonces esto pues le va a hacer daño a los seres vivos. Bueno, los monumentos y edificios quizás es lo de menos. Bueno, quizás para alguien que pues sí, que le importa mucho la historia, pues sí, es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Vamos a ver. Bueno, también no solamente a los edificios, sino, pues sí, también a las casas, puede afectar a las casas. Bueno, entonces ahora vamos a ver contaminación de las aguas, polución de las aguas, aquí está. Polución de los hábitats marinos y dulceacuícolas, es decir, con agua dulce, mediante la introducción irreflexiva, es decir, que no pueden regresarse. Se meten esos contaminantes y no pueden regresar. A eso se le llama irreflexiva, que cuando esos contaminantes entran al agua, no regresan. Pues sí, ¿no? Cuando se tira, por ejemplo, una basura que sea plástico, pues eso se va a hundir. Se va a hundir en el mar y y va a ser muy difícil sacarlo. Quizás una envoltura se quede en la superficie, quizás. Pero ya los plásticos y cosas pesadas se van a quedar en el fondo. Bueno. Eso es introducción irreflexiva, que no regresa o que es muy difícil que salga del mar. Introducción irreflexiva de residuos humanos, agrícolas e industriales en los ríos, los lagos y los océanos. Ahí está, entonces, eso es la polución de las aguas. Es la polución de los hábitats marinos y dulceacuícolas, donde hay agua dulce, mediante la introducción irreflexiva. ¿Qué es irreflexiva? Que no se puede regresar. Esos contaminantes puede que se queden en el mar, o que sea muy difícil sacarlos, como acá los desechos industriales. Puede que ya que contaminen un río, pues es muy difícil purificar ese río, prácticamente imposible. Por eso se le usa esta palabra, irreflexiva, que no se puede regresar. No sé, es como irreversible, ¿sí? Bueno, entonces copien este concepto, polución de las aguas. Si ya lo hicieron, pónganle pausa al video y copien. Bueno, si ya lo hicieron, ahora vamos a ver polución marina, es prácticamente muy relacionado. Polución del medio, bueno, polución, recuerden que su sinónimo es contaminación, bueno, polución o contaminación del medio marino, principalmente mediante petróleo crudo como resultado del lavado ilegal de los depósitos de los petroleros, debido a pérdidas accidentales. Los daños a las poblaciones de aves son muy grandes y bien conocidos, aunque se produce también una intoxicación del plancton marino, que de esta manera afecta a toda la red trófica del mar.
Es decir, afecta a todas las poblaciones, todas las especies del mar, los que se alimentan de plancton marino y también de los arrecifes, bueno, sí, de los corales, de todos los arrecifes, van a verse afectados, porque van a comerse esa contaminación, esos tóxicos que se metieron en el plancton y en todos los arrecifes. Entonces sí afectan a todos los niveles tróficos, es decir, a todas las especies del mar. ¿Por qué afecta a las aves? Porque pues hay aves que de manera muy habilidosa comen peces, es decir, su pico o se meten por un momento, por unos segundos al mar y salen y agarran peces, es decir, hay aves que pescan peces en pleno océano. Hay aves que agarran los peces estando en el océano. Entonces sí, quizás en clase ponga un video sobre eso. Pero sí, también están en muchos documentales cómo las aves pueden pescar los peces precisamente que hay en la superficie del océano, o un poquito abajo. Entonces sí, es algo increíble. Bueno, entonces para complementar, bueno, aquí está un tipo de contaminante en el mar. Está contaminado este río por una minera. Las minas tienden a contaminar mucho el océano. Bueno, y aquí está. Y bueno, ya ha habido noticias, obviamente, sobre derrames petroleros, ¿no? Eso es lo que incluso mucho se ha puesto en las noticias. Los derrames petroleros que afectan, obviamente, al océano. Bueno, entonces, los tipos de contaminantes pueden ser ácidos. Los ácidos son demasiados, que se ocupan en la industria. Moléculas orgánicas, por ejemplo las aguas negras. Las aguas negras obviamente contaminan, ¿sí? Entonces, muchos hablan de que hay que cuidar el medio ambiente, pero bueno, quizás hay que, para empezar, hacer letrinas, ya no usar tanto el agua y contaminarla, sino por medio de letrinas. Es decir, letrina es cuando los desechos humanos se hace una zanja muy grande y los desechos humanos ahí caen en esa zanja y le beneficia a la tierra. Entonces sí, una letrina, en mi opinión, es una opción muy viable. También están las famosas cisternas, pero luego hay un mal uso de esas cisternas. Luego a veces combinan el agua de, por ejemplo, con donde se bañan o se lavan los trastes con el agua de ¿cómo se dice? El agua negra, el agua de desechos, y al combinarlo afectan a las bacterias que sirven para procesar esos desechos. Entonces sí, hay que poder hacer todo esto adecuadamente. Vamos a ver ahora polución radiactiva. Bueno, primero polución terrestre. Polución del medio terrestre por el vertido de parásitos, tales como ciertas bacterias que pueden pasar de un individuo a otro. Bueno, estas bacterias se pueden generar debido a la basura, a la contaminación de basura. Por ejemplo, si la basura no se tira, van a ver que genera gusanos. Entonces estos gusanos son los parásitos a los que se refiere. Toda esa basura genera muchos bacterias y parásitos que afectan obviamente a todos los organismos. A las plantas les afecta mucho. Al ser humano obviamente. Vimos la clase pasada que hay parásitos que pueden entrar a través del pie y causar enfermedades a la persona. Entonces sí, es todo un problema. Y finalmente la polución radiactiva. Dice, es la polución del medio debido a fugas accidentales de centros de producción de energía nuclear o al vertido de productos de desechos nucleares. Los materiales radiactivos que llegan al medio ambiente pueden provocar daños en los cromosomas y mutaciones. Estos son los más peligrosos. Generan mutaciones. Y no crean que esta mutación la van a conservar, bueno, no te vuelve superhéroe o no te vuelve así como en las caricaturas, en las historietas, en las películas. No, sino que te causa enfermedades hasta producir la muerte. Entonces aquí también se refuta la teoría de la evolución, porque
Si realmente existieran mutaciones que se conservan a ¿cómo se dice? A todas las generaciones, pues ya veríamos personas que van heredando las mutaciones a su descendencia. Entonces sí, estas mutaciones producen enfermedad que produce pues la muerte. No pueden sobrevivir los individuos, es una desventaja, no es una ventaja. Entonces, este tipo de radiación es muy peligrosa y lo malo es que tarda mucho tiempo en deshacerse. Por ejemplo, los daños, la famosa planta Chernóbil de radioactiva. Esa planta explotó y produjo una contaminación que hasta hoy en día dicen todavía sigue causando estragos. O tan solo, ¿por qué nos vamos muy lejos? En Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas causaron enfermedades como estas mutaciones y enfermedades en los cromosomas, enfermedades genéticas en las personas, en toda la población que estaba alrededor de esas poblaciones de Hiroshima y Nagasaki. No solamente se asesinó a las personas de esa población, Hiroshima y Nagasaki, en la Segunda Guerra Mundial, sino también a los que después, a la población que vivió los años después de ese evento, de las bombas atómicas. Porque la radiación por las bombas atómicas produjo enfermedades, cientos o miles de enfermedades. Pero eso muchos no lo comentan. Ahora entonces estos son los tipos de radiación. Y también se deben a metales pesados que pueden surgir en la tierra o en el aire también. Bueno, entonces aquí está contaminación del suelo, pues ya sea basura, debido a basura, etcétera. Puede producir erosión en los suelos porque se vuelve ácido el suelo se vuelve sal, ya no produce, ya no es fértil. Entonces toda esta contaminación en los suelos puede erosionarlos, hace que no sean fértiles. También está la erosión eólica y que produce la desertificación. Entonces sí es todo un problema. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase.